Sí, acá lo tengo. Bien. Bueno, ahí está. Ahí acerca el documento. Muy bien. No sé Muchas si ahí se ve. gracias, Cristian. Se ve perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, Cristian, yo para les empezar. decía este, que pueden sí, empezar desarrollando un tema y dale. cualquier cosa les hacemos preguntas. ¿Te parece, Cristian? Sí, perfecto. Bueno, Sí, te sí, sí, escucho. sí. Bueno, no sé, eh, método científico, si le parece. Arrancamos con eso. Bueno, bien. Bueno, le puedo decir que método es una palabra, digamos, que tiene un origen griego. Meta-odos, que significa camino para llegar hacia algo. Básicamente Sabino lo define como el camino para alcanzar el conocimiento científico. Anderek, por su parte, dice que es una serie de operaciones em, diagramadas de antemano de manera voluntaria, de manera reflexiva, racional, em, con un objetivo y que puede ser un objetivo conceptual o un objetivo material. Em, bueno, en cuanto a sus características, podemos decir que es fáctico, que trasciende los hechos, que utiliza reglas metodológicas, que se vale de la verificación empírica, que es autocorrectivo, que es progresivo, que sus enunciados son de carácter general y que es objetivo. Y no sé si quiere que le mencione también el tema de la clasificación de los métodos o los pasos del método científico. Eh, Los pasos. bueno, en cuanto a los pasos del método científico, Sí, perfecto. sí. Bueno, yo en la bibliografía encontré que puede variar, porque algunos arrancan con el tema de la observación, otros directamente van al tema de la correcta formulación de los objetivos o del problema. De ahí pasa al planteo de una tentativa de solución que será verificada empíricamente, estamos hablando de la hipótesis. De ahí pasa a la selección de los instrumentos de indagación, verificación de dichos instrumentos que serán utilizados para la investigación. Vamos a la parte de recopilación de la información y análisis de esa información, que con eso permite llegar a conclusiones. Y en otra parte, en otro material que leí, hablaba sobre la publicación y la contrastación por pares de dichas conclusiones. No sé si quiere que le diga ahora los tipos de método científico que estudié. Bueno, Bueno, de los que pude ver en la bibliografía, había 8, recuerdo. Método deductivo, método deductivo que se basa en ir básicamente de lo universal a lo particular, o sea, desde leyes generales para poder explicar casos particulares. Después teníamos el método inductivo, que era lo inverso, ir de lo particular a lo general, o sea, estudiando el caso concreto, tratar de poder redactar o formular leyes de carácter general. Después tenemos el método hipotético deductivo, donde se plantea una hipótesis en base a la observación, que luego sería verificado mediante la experimentación, o sea, la contrastación empírica. Teníamos también el método histórico comparativo, que lo que hacía era realizar una comparación de ese fenómeno a lo largo del tiempo, cómo se fue desarrollando. También teníamos el método analítico, que lo que hacía era analizar el fenómeno o la cosa componiéndolo en sus partes. El método sintético, que era lo opuesto, era estudiar el fenómeno realizando una integración de sus partes. También teníamos el método cualitativo, que era realizar la investigación analizando, recopilando y analizando datos no numéricos, y el cuantitativo, que realizaba la investigación recurriendo a los datos numéricos, generalmente cuando era necesaria una medición precisa o cuestiones estadísticas. Hola, ¿me bien. escuchan? Sí, sí, perfectamente. ¿Te acordás los
acá tengo el programa para preguntarles en función del programa, las características de la investigación científica. Vos hablaste del método, el método Sí, tiene un fin que es sí, 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 producir sí. conocimiento, ¿no es Bueno, la cierto? investigación científica básicamente es un proceso que mediante la aplicación del método y las técnicas científicas busca encontrar la explicación de fenómenos o cosas o responder preguntas o en definitiva llegar a conseguir el conocimiento o respuesta sobre ese fenómeno. Bien. ¿Qué Eh, características tiene ese conocimiento científico? ¿Y qué otros tipos de conocimiento existen? el conocimiento científico, bueno, la característica del conocimiento científico es que es un conocimiento racional que recurre a la reflexión, que recurre al razonamiento lógico, que se vale de la verificación empírica para contrastar, de hecho, las formulaciones que realiza, que es objetivo, es decir, que se trata de no agregarle valoraciones subjetivas del investigador o del observador, sino que describe los fenómenos tales como los ve, no como quisiera que sean. Es metódico, es sistemático, es organizado al momento de realizar la investigación, tanto en el objetivo de estudio como en los instrumentos que va a utilizar y en el proceso que realiza, no es al azar, es algo intencionado, es falible porque la ciencia reconoce que puede fallar y que tal vez que una teoría que es aceptada mayormente puede después presentar anomalías y puede ser reemplazada por una teoría superadora. Es perfectible porque busca justamente mejorarse, perfeccionarse y es provisoria como le dije. Bien. ¿Qué otros tipos de conocimiento, además del conocimiento científico, existen o podés nombrar? Bueno, también está el conocimiento más común, el conocimiento vulgar, que es el conocimiento diario, es el conocimiento que el ser humano adquiere con la práctica, con la interacción con otras personas, con las cosas, de la observación del mundo. Es, es subjetivo, es sensitivo, es acrítico. Eso básicamente. También después tenemos el conocimiento mítico, que es un conocimiento que basa su validez en la dogma, en la creencia, en la religión, donde ahí la importancia está en la dogma y en la autoridad que transmite, que comunica o que predica esa dogma. Y mayormente no se puede verificar. Como es creencia, no se verifica, no es verificable, mayormente. Muy bien, Cristian. Yo te hago una pregunta para cambiar un poco de tema. Sí, Hasta ahora me parece que va muy bien, pero me gustaría que hables un poco de técnicas de investigación, técnicas de recolección de técnica de datos. investigación, Terminaba un concepto de lo que recolección sería de datos. técnica y elegir algo y explicarlo. Ok, ok, ok. Bueno, las técnicas de investigación básicamente son similares al método, la diferencia está en que la técnica es de aplicación concreta. Generalmente cuando hablamos de técnica hablamos sobre herramientas y saberes especializados, inclusive de habilidades o destrezas físicas o mentales cuando hablamos de técnica. La diferencia con los métodos es que, como dije, las técnicas son una serie de operaciones que se realizan en forma concreta, en cambio el método es algo más global, es algo más amplio, es algo más de organización de operaciones. Esa es la diferencia Bien, básica. Y técnicas, hay diferentes tipos de técnicas. Por ejemplo, he leído sobre, digamos, eh, ¿cómo es la palabra? Estoy buscando la palabra. Cuando hay o no hay una injerencia directa del observador o del investigador, pero, la por ejemplo, observación claro, diseño participante de o no investigación. participante. Diseño de investigación experimental o no experimental, ahí está, ahí me acordé. Ajá, Experimental o no experimental, o sea, no experimental cuando el investigador no interviene
mejor dicho, no es que no interviene, sino no altera o trata de no intervenir directamente en el fenómeno que estudia, y experimental cuando sí interviene para modificar algunas variables independientes y ver el resultado que tengan en otras variables dependientes. Pero si vamos a un ejemplo puntual de técnica de investigación, por ejemplo, podríamos hablar de la entrevista, por ejemplo, Bien, de la entrevista, de la encuesta, que puede ser, la encuesta básicamente es tratar de recopilar información mediante el planteo de preguntas que fueron ya preestablecidas, que fueron fijadas de antemano, habiéndose pensado y fijado el objetivo de la encuesta, que puede ser abierta o cerrada, digamos, es cerrada si ya voy con un pliego de preguntas y las respuestas son acotadas, la persona encuestada va a responder entre las posibilidades o entre la gama de posibilidades que yo le doy o de opciones que yo le doy, y puede ser abierta si él puede responder lo que él quiera y yo saco, depende de qué tipo de investigación tenga, ¿no? Por ahí me sirve más, si estamos hablando de cuestiones estadísticas, me serviría más una encuesta de tipo cerrado. Y si en perfecto. cambio yo estoy haciendo, por ejemplo, una investigación de carácter explorativo, que yo tengo muy poca información sobre lo que yo estoy investigando, voy a recurrir entonces a una encuesta abierta, o creo yo que me va a servir más una encuesta abierta para ir de manera más flexible eh, analizando la Ahí cuidado, información, Cristian, recopilando información. porque las encuestas suelen ser cerradas, las entrevistas suelen ser abiertas. Dentro de las Ah, entrevistas correcto. no vamos a tener una entrevista cerrada, porque para eso hacemos una encuesta, y dentro de una Sí, encuesta puede haber alguna pregunta abierta, pero en general van a preguntas cerradas que se pueden analizar eh, ok. Ahí estás estadísticamente. confundiendo. La entrevista abierta o cerrada en realidad puede ser estructurada, semiestructurada, no estructurada. Son técnicas muy diferentes entre sí. Más que siempre asociamos, ¿no?, encuesta y al mismo tiempo encuesta, entrevista. eh, También en cuanto a lo metodológico, ¿no? Y al enfoque. Eh, Como te decía Luisa, justo Ok. la encuesta apunta más a la porque busca generar información estadística. Por eso suele usarse en investigaciones cuantitativas. Ok, Bueno, no ok, sé, gracias. de mi parte, Luisa, creo que no tengo más preguntas. No sé si vos querés algo más. No, no más preguntas. Gracias, Cristian. Ya en breve le subimos Bueno, las Cristian, notas. Muchas gracias. Bueno, podés ¿me desconecto desconectarte nomás? nomás. Sí, 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 sí. sí. Desconectate. Después del examen nosotros consensuamos la nota con la profesora y los subimos directamente al sistema. ¿Sí? Pero creo que Bueno, estuvo bien tu muchas, examen. muchas gracias. Bueno. Adiós. Muchas gracias. Que tengan buenas Ten en tardes. cuenta lo siguiente, Cristian. Sí, Como hoy se rinde también el examen para regulares y se pospuso por una cuestión, lo que te explicaba la profesora, la cuestión climática acá en Salta, esa mesa se va a hacer creo que recién la semana sí. que viene, o sea que se va a dar unos días la carga de la nota porque tenemos que cargar todas las actas juntas. ¿Sí? Capaz que para Bueno, la semana no que hay viene va a estar. problema. Listo. Bueno, gracias. Gracias, Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta gracias a luego. vos. Buenas tardes. Adiós. Zulma, ¿estás por ahí? Sí, ¿ustedes me ven o no? No, no te vemos. No te vemos. Listo. Bueno, ahí busco. Denme un segundito. Bien. Ahí me ven. No, Todavía no te sí, sí. vemos. Uy, a ver, vamos a insistir otra vez. Si querés salir y volver a entrar, tal vez quedó la cámara desconectada o algo. Ahí. No, no te Tampoco. vemos. Uy, Vos Dios, nos ves, Dios. nosotros ¿Qué sí. me- Bueno, a ver, Hacé lo que te un dice la segundito. profe. Desconectate y volvé a entrar a la sesión.
A veces así se soluciona. Así es. Bueno, ahí volví a probar, si no me salgo. Bueno, ¿Tampoco? No te vemos. Ay, tampoco. Dios. Ahí. Ahora sí. Ah, sí, sí, Ay, sí. Pero se me cortó, no sé si Ahí vos la está. seguís viendo, Luis. A mí se me corta. Te Yo vi acá 2 la segundos veo, y los veo a ambos. ahí, ahí está, ahí está. bueno. ¿Tenés el Me Eh, pongo documento? auricular, si no me lo saco no hay problema, pero creo que no se escucha sin auricular. No, te bien, escuchamos bien, te escuchamos bien. ¿Tenés el documento, Bueno, Zulma? no sé si se ve. Ay, estoy Sí. temblando. No, tranquila. Ahí se ve. se ve, Bien. se ve. Bueno, ¿preparaste algún tema, Zulma? Si quieres Bueno, desarrollar, yo vamos haciendo preguntas. no había preparado ninguno, pero sí puedo empezar con la fase preliminar, digamos, que sería la secuencia lógica de la investigación. Bueno. Bueno, Bueno, bueno. Esta puede realizarse desde la lógica cualitativa o cuantitativa, o sea cual sea el modelo, va a pasar por 3 instancias. Esas instancias es la ruptura, es la estructuración del modelo y es la comprobación. De estas instancias se van a desprender etapas. La elección del tema, que este debe ser acotado, delimitado, vendría a ser el interrogante, ¿no? Entendiéndose como lo que no se conoce. Después tenemos el planteo del problema. Dentro del planteo del problema está la formulación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Responde a la pregunta, ¿qué se investiga? Y después, dentro de este planteo del problema está la sistematización del cómo lo voy a llevar a cabo, ¿no? Se desgrana, este tema se va a desgranar en partes que yo voy a poder estudiar o van a ser manejables, como se dice, ¿no? Después vamos a venir con la formulación de los objetivos. Uh-huh. El para qué lo estoy haciendo, para qué voy a realizarlo. Está de forma general y de forma particular. El general es como ya entrar a la acción, el particular es identificar, detallar, clasificar. Después viene la justificación. Uh-huh. ¿Por qué es importante lo que estoy haciendo? ¿Por qué va a ser importante esta investigación? ¿Y por qué puede ser importante Viabilidad. hacer una investigación? ¿Perdón? ¿Por qué puede ser importante o cómo justifico que es importante hacer una investigación? ¿A quién le justifico o de qué manera justificamos que es importante hacer una investigación? A la comunidad científica. Bien. Sí, lo mismo que al final el informe se prepara y lo tienen que avalar ellos, digamos. ¿Sí? sí, ahí ten en Bien. cuenta que, así más como que la comunidad científica en general, las investigaciones casi siempre se dan en un marco institucional, ¿sí? Viste que nosotros trabajábamos, bueno, con un modelo de protocolo, que era el formulario que tenían que ir completando en grupo. Bueno, eso generalmente se presenta a la institución que va a financiar la investigación, que es la que va a tener que evaluar entonces la relevancia, ¿sí? de la temática propuesta. Ah, bueno. Bueno, Bien. está bien. Luego de la justificación, ¿qué La podemos viabilidad. proponer? Bien. Por ahí medio que se me entrecorta. No te escuchamos. Nos dice, la viabilidad nos va a decir que si es posible llevar a cabo esto que estoy queriendo hacer. Es una comprobación inicial.
Después está el estudio de los antecedentes o el estudio del arte, como se le dice. Estado del arte. Perdón. Bueno, estado del arte es la investigación crítica de lo que se investigó. Acá se va a ver si hay contradicciones, si hay coincidencias. Sirve también para no repetir investigaciones que ya fueron hechas. Y esto lo que va a hacer es ubicar el trabajo en un marco teórico. Respecto al marco teórico ahora, bueno, el marco teórico es el que le va a dar sustento científico, o sea, credibilidad. El marco teórico requiere 3 etapas. Está estructurado, digamos, con la teoría, el concepto y la referencia, si es que lo hubiera. Bueno, cuando habla de la parte teórica, vamos a hacer referencia, bueno, a la bibliografía, ¿no? A lo que podamos conseguir relacionado a ese tema. Pongo un ejemplo, si vamos a hablar de agresiones escolares, por ejemplo, voy a buscar bibliografía pedagógica, psicológica. Después concepto. Cuando habla de concepto, habla de un concepto clave, una palabra clave relacionado a esto. Relacionado con el ejemplo que di recién, agresiones escolares, violencia escolar, puedo usar bullying como palabra. Después viene la referencia. La referencia, si es que la hubiera, viene a ser todo lo que sea tesis, informes que ya estén creados por otras personas que hayan investigado el mismo tema, digamos. Sí, autores Después, en general que han abordado esos conceptos que hacen sí, a la teoría. autores, sí. Bueno, después viene el marco metodológico. Bueno, aquí dentro del marco metodológico tenemos la hipótesis, si correspondiera, la hipótesis si es que correspondiera. Después tenemos la operacionalización de las variantes, que lo que va a hacer es, variables, perdón, lo que va a hacer es transformarlas o traducirlas en algo que se pueda observar, contar, leer, registrar. Lo escucho muy bajito. O medir. ¿Me escuchan? O medir, sí. Te escuchamos nosotros. Bueno, observar, contar, bueno, medir. Dentro del marco metodológico tenemos el tipo de investigación. Bueno, ahí tenemos que ver que si va a ser una investigación exploratoria, correlacional, que si va a ser explicativa, que si va a ser descriptiva. Zulma, Después, ¿eso de qué depende? Digamos, la determinación del tipo de investigación. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? Claro, ¿cómo sabés vos y por ejemplo, la exploratoria, lo escucho tan bajito, ¿cómo? Te decía eso, si te pones vos en el rol de un investigador, ¿cómo determinás cuál es el tipo de investigación que estás por realizar? Y bueno, eso va a tener que ver que si yo elegí un tipo de investigación, de tipo de metodología, si fue cuantitativa o cualitativa. ¿A eso se refiere? No, digo, vos decís, bueno, puede ser exploratoria, no, si hay un tema algo que nadie haya tocado, algo diferente. Voy a poner cualquier ejemplo, puede ser una planta, aparece una planta nueva, una planta muy rara que nadie ha visto, entonces eso sería una investigación exploratoria.
no hay referentes, se empieza de cero, yo ahí no tendría una hipótesis. Bien, perfecto. Entonces no Eh, depende del por, investigador. no, no depende del caso, ¿no? Del tema, Bien, claro, muy bien. de la necesidad que yo tenga. Bueno, acá no va a haber hipótesis porque no hay conocimiento, no hay tema, no hay teoría previa, no hay nada, entonces no hay certezas. Mm, Bien. Me desvié del tema. ¿Dónde era que iba? No, Bien, en esto después estábamos hablando de... justo Eh, de tipos de investigación. Exacto. Tipos de investigación. Bueno, después me seguía dentro del método, Del marco del metodológico. marco metodológico, perdón, estoy nerviosa. Tranquila, El tipo de investigación, el tipo de metodología, como dije recién, cuantitativa o cualitativa, entre esas dos. Después van a venir los tipos de diseño de la recolección de los datos. Bueno, eso técnica. también va a depender que si yo elegí que fuera cuantitativa o cualitativa. Bien. ¿Qué técnicas de Estas recolección de técnicas. datos conoces? Bueno, la cualitativa está la entrevista, la observación, análisis de datos. Después estaba, es una Análisis de palabra datos puede rara ser en inglés. cualquiera, ¿no? Cuantitativa o cualitativa. Sí, sí, sí. Estamos La hablando de las Capaz que te observación técnicas referías al también. análisis de estadístico. recolección. ¿Hablaron juntos? No entendí nada, perdón. No digo, cuando vos decís Perdón, no análisis de entendí. datos, todo es análisis de datos. Lo cuantitativo te lleva al análisis de datos, lo cualitativo también. Capaz que te referías a análisis Claro, estadístico. bueno, sí, no, bueno, el estadístico es claro. Yo no sé que si lo vi mal pero es observación estadística también, ¿no? La observación está en los dos lugares, cualitativo, Ujú. cuantitativa, también. Sí, Bueno, sí, va a depender de qué datos eh, observemos. el focus group, Group. estoy hablando de la cualitativa, ¿no? Em, Creo que no me quedó Bien. ninguna. Y después, del lado de la cuantitativa, bueno, tenemos la encuesta, tenemos el que dije recién, la observación estadística y la escala actitudinal. Sí, hay distintos tipos de escalas. Tengo una Ujú. consulta, Zulma, para Sí, seleccionar los casos, ¿no? O la muestra en nuestra investigación. ¿Qué tipos de muestras conoces? ¿Cómo se seleccionan los casos en una investigación? ¿qué tipos de muestra conozco? Viste que tenemos población y Seguro que lo muestra. sé, pero sí. Ah, sí, 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 el muestreo, digamos. Exacto. El muestreo tenemos dos tipos, el probatorio, Probabilístico. no, probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico es que todos los sujetos pueden tener la misma posibilidad de ser seleccionados, digamos. Ujú. Em, y el no probabilístico, no todos. ¿Por qué? Porque van a ser seleccionados, pero por una conveniencia, digamos. Por ejemplo, mujeres que fueron víctimas de acoso sexual. Entonces no va a entrar todo el mundo, van a entrar solamente esas mujeres. O hablamos de, no sé, bueno, lo que decía hoy, agresión escolar, violencia escolar en la secundaria. Entonces no van a entrar los de la primaria. A eso se refiere. Bien. ¿Cómo se comunica los resultados de la investigación científica? ¿Cómo lo voy a comunicar? Perdón, ¿otra vez? Los resultados de una investigación científica, ¿cómo se comunican? Con un ¿A través de qué informe. formatos? Y creo que son varios. A Una ver, tesis, puede ser un formato. una Bien. tesis. eh, ¿Sí? Puede ser una. ¿Qué mm, más?
¿Qué Recién otro? dijiste informe, bueno, eso está también, ¿no? Un informe final de investigaciones. Sí, Es una... sí, dije un Ujú. informe. Lo que voy a narrar es, al final voy a narrar un informe. Puedo hacer una Sí, tesis. Ahí me mataste ahora, no sé qué, porque tesis, o sea, creería que hay Documentos muchas maneras. impresos, revistas científicas, los papers en revistas científicas. ujú, Son la Sí, lo principal leí, lo forma leí. de comunicación de la ciencia. Lo leí, perdón. Sí, Bien. sí. Es que no parece, pero hay tantas palabras que se parecen entre sí que cuando uno no ha tocado estos temas, es sí, seguro. como que sí, se hace como una mezcla. ¿Qué tema desde el derecho, Zulma, se te ocurre para investigar hoy en la actualidad? Ay, bueno, muchos, por ejemplo, no, el juicio por jurado, hasta dónde la gente está de acuerdo en que sean personas civiles, digamos, los que tengan que tomar una Claro, decisión o opinar, digamos. Eso es como un tema, me interesante. parece importante. Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas, Fede, no sé si... No, no, por mi parte tampoco. Ay, Me parece gracias. Por un lo gran menos díganme si esfuerzo, aprobé. ¿Cómo? yo digo, es valorable, digamos, el gran esfuerzo que hiciste de ir haciendo la secuenciación, por ahí no Me tanto faltó, desde y los me faltó. pasos, sino desde la práctica de cómo lo hicimos en el formulario, ¿sí? En nuestro No, la instrumento. intención era ir Mm, aportando a medida que iba diciendo paso por paso, ¿no? Aportando otras bien, informaciones. Bien, Por muy favor, bien, ¿me pueden Zulma. decir si aprobé? Sí, Solo sí, si está aprobé. aprobada, Zulma, sí, sí, sí. Fede. Definimos la nota y ya la subimos Gracias, al Ahora vemos la nota gracias. con la profe y después lo subimos al sistema, pero sí, para que te quedes Muy tranquila, bien. sí. Muchísimas gracias, fueron muy amables. sistema. Que No, estés por muy favor. Gracias. bien, Zulma. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes, nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.